Hola, buen día a todos. Pues hoy empezamos con un tema nuevo, que ya es el complemento de todo lo que hemos visto hasta ahora. Hasta ahora hemos llamado al tema anterior antecedentes de las estructuras de datos y pues ya hoy como tal iniciamos a ver esa parte que nos va a servir para implementar toda clase de soluciones o de aplicaciones que queramos realizar. Así que pues vamos a iniciar con las estructuras de datos. En particular, pues en este caso estaremos trabajando sobre las estructuras de datos lineales. Entonces, vamos a comenzar con esto. A manera de generalidades, podemos empezar diciendo que las estructuras de datos lineales están compuestas por secuencias de cero o más elementos del mismo tipo. En la definición de este tipo de estructuras pueden estar vacías, es por eso que aparece ahí el cero, porque al principio en su creación están vacías y pues poco a poco se irán llenando o completando con los elementos diferentes de que los puedan conformar. Ahora, por ahora vamos a definir que esos son elementos del mismo tipo. Tenemos secuencias que sean numéricas o secuencias que sean de cualquier tipo de dato que se nos pueda ocurrir, pero al final del día estamos hablando de que se trata de elementos del mismo tipo. En este tipo de estructuras se consideran dinámicas, ya que a lo largo de la ejecución de un programa van cambiando su estado, ya sea que se vayan agregando nuevos elementos o algunos vayan eliminándose, pero al final de cuentas se trata de dinámicas en el sentido de que se encuentran cambiando todo el tiempo. Es posible aumentar o disminuir la cantidad de elementos sin alterar la estructura lógica. ¿A qué se refiere esto de sin alterar la estructura lógica? Que al final de cuentas tu estructura que tengas, tu lista, tu pila o lo que sea, pues va a ser un lugar, un contenedor para almacenar datos, pero el hecho de que almacenes o elimines elementos, pues no va a alterar a la estructura en sí. Quiere decir que, por ejemplo, si agregas uno, ese que agregas no tiene que afectar a los demás, o si eliminas a alguien, ese que elimina, pues no tiene que eliminar a nadie más. ¿Sale? A eso se refiere con aumentar o disminuir sin alterar la estructura lógica. Y bueno, pues es importante entender las operaciones o las acciones que podemos realizar sobre este tipo de estructuras. Otra cosa es que al final de cuentas estas estructuras también se pueden considerar como tipos de datos abstractos. Son tipos de datos abstractos que van a tener una mayor complejidad en su creación, pero pues a final de cuentas también son tipos de datos que nosotros vamos a poder utilizar de diferentes maneras. ¿Sale? Cualquier estructura de datos básica, ya sea lineal o no lineal, aquí dice lineal porque estamos trabajando en este momento, pero cualquier estructura de datos tiene por lo menos las siguientes operaciones: inserción, eliminación y búsqueda. En cualquier estructura podemos insertar elementos, podemos eliminar elementos o podemos buscar si alguien o algo se encuentra ahí. Estas operaciones también es importante considerar, sobre todo la inserción y la eliminación, se pueden realizar en cualquier posición sin afectar la integridad de la estructura. Otra vez hablamos de la integridad, otra vez nos referimos al hecho de que al agregar a alguien o eliminar a alguien, pues no vamos a afectar a todos los demás. ¿Sale? Es importante que se nos quede muy grabado o que tomemos muy en cuenta que estas operaciones de inserción y eliminación y búsqueda van a aparecer en este tipo de estructuras. Ahora, antes de empezar de lleno con nuestras estructuras, vamos a hablar desde el punto de vista general del concepto de lista. ¿Qué es una lista? Digamos a manera general. Una lista es una colección de elementos del mismo tipo. Ustedes todos los días utilizan todo tipo de listas o conocen todo tipo de listas, como por ejemplo la lista de asistencia de la escuela, la lista del súper, cuando vas apuntando lo que necesitas, la lista de tus equipos en tu videojuego favorito, la lista de armas en tu videojuego de armas de matar favorito, o la lista de canciones del Spotify o la lista de reproducción de tu canal de YouTube favorito. ¿A ustedes se les ocurren más ejemplos de listas? Pues bueno, al final de cuentas las listas están
por todos lados y en todas partes. Y porque, por ejemplo, del mismo tipo, en el caso de listas de asistencia, pues son listas que se conforman de alumnos. En el caso de listas del súper, a pesar de que los productos sean diferentes, podríamos hablar de que son listas de productos. La lista de tu equipo, lista de tus opciones para el videojuego, pues son dentro del contexto del videojuego, son elementos del mismo tipo. Y en tus listas del Spotify, pues al final de cuentas son listas de canciones. ¿Sale? Podemos decir entonces que una lista es una estructura de datos flexible en las operaciones que se realiza. Por ejemplo, en tu lista del Spotify puedes eliminar canciones, puedes quitar canciones y la estructura sigue estando ahí. En tus equipos a lo mejor son listas fijas o a lo mejor puedes ir desbloqueando equipos o desbloqueando elementos en tus videojuegos y eso aumenta las posibilidades de tus listas. En la lista del súper a lo mejor vas tachando ciertos elementos que ya tienes, pero los otros siguen ahí. Entonces, las listas son estructuras flexibles. ¿Sale? ¿Queda clara esa parte? Otra cosa importante que podemos decir acerca de las listas para este siguiente punto es algo que a lo mejor no tenemos tan consciente o que quizá ya más bien sería desde el punto de vista si lo hablamos de programación. Si así lo empezamos a aterrizar a programación, pues para el acceso y manejo de los elementos que tiene una lista se utilizan índices o posiciones. Por ejemplo, en tu lista de canciones, pues a veces esas canciones tienen una posición. En tu lista de asistencia de la escuela, pues tienes un número de lista que te ubica dentro de ella. A lo mejor en la lista del súper puede estar sin ningún número que lo identifique en la lista de tus equipos, pero internamente si programas el videojuego, pues tienes que darle esos índices hacia esos elementos. Ahora bien, de todo lo que hemos visto en el tema anterior, ¿cuál es la estructura o qué es lo más cercano que tenemos hasta ahora que se parezca a una lista? ¿Alguien podría decir qué es lo más cercano o qué es lo que tenemos hasta ahora que se parezca a una lista? Bueno, pues todos los que pensaron en la palabra arreglo podrían tal vez tener razón, pero entonces abriríamos la pregunta. ¿Un arreglo se puede ver o se puede entender como una lista? ¿Un arreglo se puede entender o se puede ver como una lista? O sea, básicamente la pregunta es, ¿un arreglo es una lista? ¿Sí o no? Si pensamos otra vez en nuestra lista del súper, listas de asistentes, ¿podemos usar un arreglo para este tipo de listas o para cualquier otro tipo de lista que se nos imagine, que se nos ocurra? Para poder responder esta pregunta, si un arreglo se puede entender como una lista, pues podemos plantear más preguntas, como por ejemplo, ¿es una agrupación de elementos un arreglo? Estamos de acuerdo todos que una lista es una agrupación de elementos. Entonces, ¿un arreglo también es una agrupación de elementos? Sí. ¿Son elementos del mismo tipo? Tanto en una lista como en un arreglo son elementos del mismo tipo. Un arreglo se pueden ubicar con posiciones, tanto la lista como el arreglo se pueden ubicar con posiciones también. Y aquí viene la última pregunta. ¿Un arreglo es una estructura flexible? No, pues un arreglo no es una estructura flexible y una lista sí. En un arreglo, acuérdense que tenemos los elementos almacenados de manera consecutiva. Entonces, de alguna manera, si tú tienes un arreglo, acuérdense de la estructura que definíamos para un arreglo, un elemento, dos elementos. Perdón si lo dibujo feo, solo es por las prisas. Pero bueno, aquí tú tienes un arreglo, ¿no? Insisto, perdón por dibujarlo feo. ¿Qué pasa en un arreglo? Si tú quieres eliminar uno de sus elementos, cancelarlo, pues no puedes quitar esta posición, o sea, no puedes compactar las otras posiciones de un arreglo. Y en una lista sí puedes hacer eso. Entonces, ahora sí que como en los test de la revista, si contestó que sí a más de 2 preguntas, usted está mal de la cabeza. Si contestó sí a más de 5 preguntas, entonces debe acudir al médico. En este caso,
respondiendo a la pregunta si un arreglo se puede entender como una lista, la respuesta, como tuvimos 3 positivas y una negativa, podríamos decir que sí, pero hasta cierto punto. La respuesta que daríamos a esta pregunta, ¿un arreglo se puede entender como una lista? Sí, pero es una versión limitada de una lista. Y al ser una versión limitada, significa que lo podremos usar algunas veces para ciertas cosas, pero no siempre, ¿sale? Entonces, como no siempre podemos usar un arreglo para definir una lista, porque es una versión limitada, tenemos que rediseñar y redefinir la estructura para poderla hacer que sea flexible, que cumpla todas estas características y que la podamos usar en cualquier circunstancia. Entonces, hasta aquí me gustaría detener esta parte y dejarla a la reflexión. ¿Sale? Quiere decir entonces que un arreglo, nada más ya para acabar, un arreglo es una versión limitada de una lista, pero no es al 100% una lista porque no es flexible. Y en una lista, digamos, verdadera, podrías tener más flexibilidad, ¿sale? Entonces, espero que esto quede claro. Esta parte del concepto de lista es importante porque nos va a servir para todo lo que vamos a ver en este tema. Empezando por la pila. La pila va a ser nuestra primera estructura de datos lineal oficial que vamos a revisar. ¿Qué es una pila? Bueno, pues una pila es una pila es un tipo de dato abstracto. Lo primero que tenemos que tener claro y entender de esta estructura de datos a la que vamos a llamar pila es que es un tipo de dato abstracto. Así como hay tipo de dato abstracto auto, así como hay tipo de dato abstracto libro, así como hay tipo de dato abstracto alumno, pues ahora vamos a hacer un tipo de dato abstracto pila. Esto es un tipo de dato abstracto y aquí nos están diciendo que es LIFO por sus siglas en inglés, last in and first out. Eso lo único que quiere decir es que en este tipo de estructura que estamos definiendo, el último elemento que ingrese va a ser el primero en que salga. Ahora sí que como cuando llegas tarde a un auditorio, a una conferencia y te toca hasta atrás, y obviamente la puerta está hasta atrás, al momento que se acaba, pues si tú estás hasta atrás, fuiste el último en llegar, pero vas a ser el primero en salir. Este es la base de la estructura de pila, que sea siempre el último en entrar, el primero en salir. Si no se cumple esto, entonces ya no es una pila. Esa es una regla que se tiene que definir para esta estructura y además es una regla que se tiene que cumplir siempre. Si no se cumple esta regla, pues ya no es una pila. ¿Sale? Es un tipo de dato que soporta operaciones de inserción y eliminación y en este caso la búsqueda va a estar restringida en ciertos contextos, pero no necesariamente prohibida. También puede aparecer la búsqueda en la pila y inserción y eliminación de elementos de un conjunto. Algo importante que agregar acerca de la pila es que normalmente la vamos a usar en aplicaciones en las que se necesita recuperar la información en orden inverso a cómo ha entrado, ya que si el último que entra es el primero que sale, pues eso nos va a ayudar a invertir las cosas o a invertir la información. ¿Sale? Espero que hasta este punto eso sea claro. Y bueno, esta estructura de pila funciona de forma similar a una torre de elementos del mismo tipo, ya sea documentos pendientes por revisar, una torre de platos, una torre de libros o cualquier tipo de torre, siempre se va poniendo hasta arriba el último elemento y en el momento en que se empieza a revisar, se toma el que está hasta arriba, last in, first out. ¿Sale? Esto es lo que acabamos de mencionar. Cada vez que llega un elemento, se coloca hasta arriba, last in, y cuando se van atendiendo, se toma el que se encuentra ahí. ¿Sale? Esto es como cuando eran clases presenciales y entregaban todos la tarea en el escritorio, pues no sé por qué al alumno le gusta de repente poner su tarea en medio, lo cual rompe con la estructura de pila, así que recuerden, ya no se vale cuando algún día regresemos a presencial, no se vale poner tu tarea en medio porque la pila siempre tienes que ponerlo hasta arriba.
¿Sale? Ok, bueno, entonces, ¿cuáles serían las operaciones? ¿Cuáles serían las operaciones que vamos a hacer en este tipo de dato abstracto de pila? Bueno, primero está la operación clear, que borra todos los elementos existentes en una pila, o sea que si yo tengo esta pila, bueno, algo importante de mencionar que hay que puntualizar es que la representación gráfica o el dibujo que podemos hacer para entender una pila, pues es algo como lo que está aquí, es al final de cuentas un contenedor, es un contenedor que solo tiene una apertura o una abertura, es un contenedor en el cual pues vamos a ir ingresando elementos, ¿sale? Y como ese contenedor solo tiene un lugar para ingresar, un lugar que es la parte de arriba para ingresar los elementos, pues solamente pueden salir por ahí. Y esto nos va a ayudar a implementar esta idea de que el primero en que, el último que entra va a ser el primero que salga. ¿Sale? Entonces la operación clear, si yo a esta pila le hago la operación clear, pues voy a eliminar todos sus elementos. ¿Sale? Siguiente operación, is empty. Esta operación es importante. Más adelante tal vez detallaremos por qué. La operación is empty lo que va a decir es si una pila se encuentra vacía. Quiere decir que si la pila en algún momento, por ejemplo aquí la pila A, si una pila tiene 1, 2, 10, 100,000 o 1,000,000 de elementos, pues no va a estar vacía. Con que tenga uno ya no está vacía. Y si la pila no tiene nada, entonces solo en ese estado o solo en ese caso se va a considerar como una pila vacía. ¿Sale? La operación push, la función push, ingresa un elemento en el tope de la pila. En el tope de la pila significa que lo ingresa hasta arriba. Si mi pila está vacía y le hago un push con un 3, pues ese 3 lo ingresa en la parte superior. Si yo hago otra operación de push sobre esa pila, ahora digo push 5, pues entonces hasta arriba de esa pila voy a colocar un 5. ¿Sale? Si yo hago otro push, otra inserción de otro elemento sobre esa pila, pues se va a colocar hasta arriba y ahora el nuevo elemento, digamos push 8, entonces el 8 se va a quedar hasta arriba y así sucesivamente. ¿Sale? ¿Preguntas? Ok. La operación pop retira el elemento que está en la parte superior. En este caso, si mi pila tiene estos elementos, al momento de hacer pop sobre esta pila, me va a devolver el elemento que está hasta arriba y además lo va a sacar. Es decir, no solo lo elimina, sino que me lo retorna, me lo devuelve para que yo pueda trabajar con él y hacer alguna operación. Eso es importante de considerar. ¿Sale? Muy bien. En la operación top verifica el elemento que se encuentra en la parte superior, pero sin eliminarlo. Es algo así como nos asomamos a este contenedor, vemos quién está hasta arriba, generamos una copia para que la devuelva y empiece a trabajar con ella y no lo elimina. El 5 sigue ahí después de esa operación top. ¿Sale? Y bueno, vamos a hacer un salto al futuro, vamos a su sección Días del Futuro Pasado. La complejidad temporal asintótica de las operaciones de una pila es la siguiente. Esto es algo que está relacionado con un tema que vamos a ver en el futuro, entonces no se preocupen si ahorita no entienden o no entendemos a qué se refiere esto. No lo tienen por qué saber, no hay problema. Simplemente es para que vayan o vayamos viendo cuáles son esos valores de operación. Entonces, para todas las operaciones excepto clear, para todos los demás se dice que es O de 1 o es constante. A eso se refiere esta tabla. Pero, insisto, eso más adelante lo explicaremos. Ahorita basta con que lo vayan conociendo. Y bueno, si entonces el siguiente punto ya sería definir como tal a nuestra estructura. Internamente, para poder definir una pila, vamos a utilizar una variable de tipo entero, que va a ser el tope,
Y esa variable de tipo entero que va a ser el tope, va a ser una variable de control que nos va a ayudar a saber cuántos elementos tenemos en nuestra pila. ¿Sale? Vamos a tener una variable de control que es un entero. Y lo otro que va a definir a nuestra pila va a ser una lista de elementos. Una lista, ya dijimos lo que es una estructura flexible, es una estructura que hay que definir, pero pues al final de cuentas lo que queremos es encapsular la lógica de la pila, ¿sale? Y para encapsular la lógica de la pila necesitamos esos dos elementos. Entonces, así como alumno tiene nombre, apellido, edad, número de cuenta, así como auto tiene marca, modelo, placas, una pila va a tener un tope, que es un entero, y una lista de elementos. Esta lista tiene que ser de elementos del mismo tipo, ¿sale? Y bueno, dependiendo del tipo de dato que sean los elementos de mi pila, pues es el tipo de dato de esta lista interna que va a tener. ¿Sale? Entonces, si este tipo de dato puede ser flexible, eso quiere decir lo siguiente. Eso quiere decir que yo puedo tener pilas del tipo de dato que yo quiera. ¿Sale? Bueno, entonces vamos a tratar de definir las diferentes funciones. La primera sería crear pila. En la función crear pila estaríamos declarando una pila, estaríamos declarando la lista interna que va a tener la pila, estaríamos declarando nuestra variable de tipo entero que es el tope. Al inicio, como la pila no va a tener nada, vamos a definir a ese tope como -1 y en este caso, de nuestra pila, su miembro tope va a ser -1 y de nuestra pila, su miembro elementos va a ser una nueva lista que acabamos de crear. Y al final devolvemos o retornamos la pila ya con sus valores inicializados. ¿Sale? Tenemos la función es vacía. Ahora, estas funciones que estamos definiendo aquí, por lo pronto no están en ningún lenguaje de programación, solo son pseudocódigo general y después ese pseudocódigo general, pues ya ustedes lo van a trasladar a código en la práctica 5, pero por lo pronto vamos a definirlas como pseudocódigo general, ¿sale? No casado con ningún lenguaje de programación. Entonces, crear pila sería esta definición. Es vacía, pues podría devolver un valor booleano, que en este caso es verdadero si la pila está vacía, falso en caso contrario, y va a recibir como parámetro la pila que va a revisar, la pila que va a verificar. ¿Cómo funciona la función es vacía? Bueno, con un if, si el tope de la pila está en -1, quiere decir que entonces la pila no tiene nada y devuelve verdadero. Si no se cumple este if, pues va a saltar a esta instrucción y va a devolver falso. ¿Sale? La función push o meter va a tener como parámetros la pila a la cual le vamos a ingresar un valor y el valor como tal que vamos a ingresar. Ojo, aquí estamos considerando que nuestra pila es de enteros, pero si nuestra pila fuera de otro tipo de dato diferente, pues aquí tendríamos que especificar ese tipo de dato relacionado con la pila. Ahora bien, si la pila recibe un valor, lo que vamos a hacer es sumarle 1 al tope, porque ahora el tope va a crecer, y entonces en la lista, adentro de la lista, el elemento que se encuentre dentro del tope va a ser nuestro valor para la pila. ¿Sale? Eso es lo que ocurre cuando hacemos una inserción. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, acuérdense que una pila la podemos entender como un contenedor. Al principio, cuando la pila está vacía, pues no tiene nada. Y como no tiene nada, el tope de la pila vale -1. Tope igual a -1. Pero si yo le ingreso algo, si yo le agrego un valor, entonces ese valor se coloca hasta arriba de la pila, o bueno, en este caso entra ahí el primer valor, y eso haría que el tope suba. Suponiendo que ya le metí aquí un valor, vamos a ponerle a esta pila un corazoncito,
Entonces, el tope ahora se incrementa y el tope o la parte de hasta arriba se encuentra aquí. Si yo después le agrego otro elemento a la pila, le agrego otro corazoncito, ya después traduzcan ese corazoncito como un número entero, entonces cada vez que yo le inserto algo a la pila, lo que va a ocurrir es que el tope se le va a incrementar 1. Entonces aquí el tope vuelve a subir. Y de esta manera, el tope, acuérdense que es la variable de control que me va a ir diciendo cuántos elementos hay en mi pila, ¿sale? Dependiendo de dónde se encuentre el tope, es la cantidad de elementos que va a haber en mi pila, ¿sale? Ok, la función pop o la función sacar, ¿cómo es que va a funcionar? Bueno, pues muy sencillo. Si al momento de almacenar le sumo 1, pues al momento de sacar elementos, ¿qué voy a hacer? En este caso, en el caso de sacar, antes de empezar a trabajar sobre la función pop, tenemos que hacer una validación. Yo no puedo sacarle algo a una pila que esté vacía. ¿Están de acuerdo? Yo no le puedo sacar algo a una pila que ya no tenga nada. Por lo tanto, antes de empezar a trabajar, primero reviso si la pila está vacía. Si la pila está vacía, pues le aviso al usuario que hay un error o que no se pudo sacar nada y devuelvo un valor fuera del rango para que el usuario pueda trabajar con él. En términos de objetos, este valor fuera del rango podría ser un null. ¿Sale? Y bueno, si no está vacía, si sí tiene elementos, entonces podemos trabajar. Vamos a usar una variable auxiliar en la cual vamos a almacenar el elemento de la lista interna de la pila. Después ese elemento interno lo hacemos null para que se borre. Y después le quitamos 1 al tope para decir que ahora vamos a bajar y retornamos ese valor. ¿Sale? Y ya, así de sencillo sería la operación de pop o de sacar, y la operación top sería algo similar. La única diferencia con la operación top es que nuevamente vamos a verificar si está vacía, y si no está vacía, retornamos directamente el elemento de la lista, y en este caso no es necesario guardarlo en ningún auxiliar, porque no lo vamos a sacar, el elemento va a seguir ahí. El tope también no es necesario que lo incrementemos ni que lo disminuyamos, porque el tope no se va a mover. ¿Sale? Muy bien, pues básicamente eso sería la definición de la estructura de pila. Ahora vamos con la siguiente estructura, que es la estructura cola o QE. Si decimos cola o QE es indistinto, solo QE es en su idioma original. También se puede traducir como fila, como la cola de las tortillas, la fila de las tortillas, la fila del cine, etcétera, ¿sale? Una QE es un tipo de dato abstracto de tipo FIFO, ahora es FIFO. FIFO significa que el primero que ingresa es el primero que sale. Esto es como cuando vas a la taquilla del cine y si tú estás formado y llegaste hasta adelante, fuiste el primero en llegar y vas a ser el primero en irte, ¿no? Cuando te atiendan, cuando te den tus boletos, ya te vas. Es un tipo de dato abstracto que también soporta operaciones de inserción y eliminación. No olvidar la búsqueda. La búsqueda puede estar en un contexto restringido, pero al final de cuentas puede aparecer. Y modela situaciones, a diferencia de la pila, en las que una tarea se realiza en el mismo orden en el que se recibe. En este caso, la pila y la cola no son estructuras opuestas, simplemente estructuras complementarias en su forma de trabajo. En una, el último que llega es el primero que sale y aquí el primero que llega es el primero que sale. Entonces, más que ser enemigas, son complementarias una con la otra. ¿Sale? Ejemplos de la vida real de este tipo de estructuras son tareas que esperan ser atendidas por alguna aplicación en la computadora o en algún servidor. De la misma manera, lo que ya mencionábamos, cuando vas a un lugar y estás formado para algunos boletos o para algún servicio, pues en este caso, el primero en que llega es el primero en ser atendido. Ahora bien, los cambios que se realizan, aquí ya no solo tenemos una entrada como en la pila, donde solo había un lugar para entrar y salir. Aquí ya tenemos dos extremos o dos lugares que considerar, porque así como tenemos una fila con elementos, así como están atendiendo al de adelante, pues también hasta atrás van llegando nuevos.
Entonces, la representación gráfica o el dibujito que podemos hacer para entender una fila o una cola, ahora es de manera vertical, de manera horizontal, perdón. Y hasta adelante, pues, bueno, adelante va a estar el primero y hasta atrás va a estar el último. Entonces, hay que estar revisando tanto al principio como al final. Si llegan elementos, se van a ir colocando uno tras otro. Entonces, vamos a hacer una fila de estrellitas. Llega uno, es el primero. Llega otra estrellita, otra, otra, otra. Y ahí ya tenemos una fila de estrellitas. Entonces, si en algún momento dado, al principio, a la primera ya le dieron su kilo de tortillas, pues ya sale de la estructura. A la segunda también le dieron su kilo de tortillas, sale de la estructura. Pero en eso llegaron otras 3 a formarse y entonces ahora hay que hacer el monitoreo de los que se van atendiendo al principio o de los que se van agregando hasta el final. Por eso dice que los cambios se tienen que revisar en ambos lados de la estructura. ¿Sale? Ok. Las operaciones que se realizan sobre una cola son create, que va a crear una estructura vacía, isEmpty, que devuelve verdadero si no se encuentra ningún elemento. La operación de enqueue o encolar va a ingresar, es la que ingresa un elemento hasta el final. La operación dequeue o desencolar, que va a extraer el elemento al inicio. Ojo que la operación enqueue va a trabajar al final y la operación dequeue va a trabajar al principio. Clear borra todos los elementos existentes y al final del día first lo que hace es regresar una copia del primer elemento de la cola sin eliminarlo. Volviendo al punto de complejidad temporal asintótica, create, clear, isEmpty, enqueue, dequeue, todas son de complejidad constante, excepto el clear, que es de complejidad lineal. Pero insisto, más adelante profundizaremos en esos conceptos. Pero por lo pronto sí vayan aprendiéndose de alguna manera estos valores o estas características para estas operaciones. ¿Sale? Muy bien. Entonces, ahora vamos a definir en pseudocódigo la implementación de la queue o de la fila. Pues ahora en nuestra definición del tipo de dato abstracto necesitamos 2 índices. Un índice para el primero, un índice para el último, porque acuérdense que lo vamos a monitorear por ambos extremos, y una lista de elementos. Así como en la fila, perdón, así como en la pila, aquí en la cola o fila también va a haber una lista interna que son los elementos para trabajar. Y así como puede haber pila numérica, pila de libros, pila de autos, también puede haber una fila de números, una fila de libros, una fila de autos, una fila de personas o de lo que ustedes quieran. Crear cola, declara el tipo de dato, queue, declara la lista interna, después para el primer elemento va a tener un valor de 0, para el último elemento va a tener un valor de -1 y para la lista de elementos se va a asociar la lista que se está declarando. ¿Sale? Ok, bueno, pues entonces nos falta definir algunas otras funciones para la estructura, para la fila o cola, pero ¿qué creen? Llegó su momento de brillar, las demás funciones las van a definir ustedes y las vamos a revisar entre todos. ¿Sale? Entonces, si no hay más que agregar, por hoy eso sería todo. Vamos a trabajar. Ahora les toca a ustedes el diseño de las funciones, del resto de las funciones para la estructura. Y pues bueno, por hoy eso sería todo. Nos vemos la próxima. Muchas gracias.